La forja llevaba 3 días sin encenderse. La nieve se acumulaba en las esquinas de las ventanas como encaje antiguo, formando una gruesa costra donde el viento soplaba con fuerza a través del cañón. Dentro, el aire era frío y aún impregnado de hollín en el recuerdo. Wade Coulter permanecía en la entrada a oscuras, con los brazos cruzados para protegerse del frío, observando cómo la luz se elevaba sobre el pueblo nevado como un suspiro que aún no había respirado. La campana del campanario emitió un largo y sordo canto. Mañana de Navidad. En algún lugar de la calle, un violín se afinó en una risa. Voces se extendían por los tejados, amortiguadas por la nieve, pero iluminadas por himnos y acebo. Ninguna llegó a Wade. Se apartó de la puerta, con las botas golpeando pesadamente contra las tablas, y cogió una herradura a medio formar del banco de trabajo. Estaba oxidada, inservible. La arrojó a una caja de madera marcada con cicatrices más profundas que cualquier herramienta que poseyera. Tenía las manos ennegrecidas por la ceniza vieja, pero no había fuego que las calentara. Podría haber ido a la iglesia, podría haberse sentado en el último banco donde la gente no te miraba a los ojos, pero habría oraciones susurradas y juicios más fuertes, y el predicador lo miraría de reojo cuando hablara de arrepentimiento y hombres pródigos. No, no les permitiría eso hoy. Se arremangó, se puso el abrigo y salió. El cielo estaba gris. Una quietud se cernía sobre la calle como algo sagrado o frágil, aún no roto por ruedas ni voces. Caminaba despacio, su aliento humeando frente a él como una atadura al pasado. En la esquina, se detuvo. Al otro lado de la calle, niños con abrigos demasiado finos colgaban ramas de pino sobre la puerta de la panadería. Una mujer estaba en la puerta, guiándolos con manos suaves. Wade la observó como si fuera un himno cuya letra había olvidado. E.B. Barnes. Había sido la sombra de su hermana una vez. Mansa, una niña con las pestañas bajas y el peso de demasiadas habitaciones para limpiar. Pero entonces llegó la fiebre, su hermana murió y el bebé se quedó con ella. Ahora dirigía la panadería sola, tranquila y amable. La gente la respetaba y ella, a diferencia de los demás, no apartaba la mirada cuando pasaba Wade. Justo entonces, apareció la niña. Una niña de unos 6 años, con una mata de rizos rojizos y ojos brillantes que no parecían temer a nada. Llevaba un chal de lana anudado torcido sobre los hombros y las mejillas sonrojadas por el frío. Vio a Wade, no apartó la mirada y levantó la mano con la manopla en un gesto de saludo. WDE contuvo la respiración. Asintió apenas, pero ella sonrió como si hubiera dicho algo importante. EBE lo notó. Dio un paso adelante, apoyando la mano en el hombro de la niña, y le dedicó a Wade un breve gesto de asentimiento. Cortés, cuidadoso. Siguió caminando. El bar estaba cerrado. La oficina de correos tenía las contraventanas. Solo la iglesia parecía abierta a todos, con sus puertas amplias y cálidas. Los hombres se quitaban el sombrero. Las mujeres se acercaban a los niños, pero ninguno cruzaba la calle para saludar al herrero. Ya no. Años atrás, cuando su esposa vivía, las cosas habían sido diferentes. Ella era luz donde él era hierro, risa donde él era fuego. Cuando llegó la enfermedad, la atacó en cuestión de días. El pueblo susurró entonces, ¿por qué no fue al médico antes? ¿Estaba borracho otra vez? No lo estaba, pero para cuando corrió a buscar ayuda, ella se había quedado fría. El dolor se había convertido en sospecha. La sospecha en silencio. Caminó hacia el establo solo para seguir adelante, con las botas crujiendo sobre la nieve fresca. Los caballos resoplaban a su paso, emanando vapor de sus hocicos. Uno, un rucio con una herradura mal clavada, golpeó bajo. Wade miró el casco. Él podía arreglarlo. Antes, acudían a él primero. Ahora llevaban a sus caballos río abajo, o lo hacían ellos mismos, o cojeaban. Orgullo o castigo. De cualquier manera, el yunque ya no cantaba. Terminó detrás de su tienda, cerca del límite del bosque,
donde la nieve era más espesa e intacta. Un tocón le servía de banco. Se sentó allí solo, observando el humo que salía de las chimeneas como oraciones en las que no creía. Sacó una botella de su abrigo. No la bebió, simplemente la sostuvo. Sus dedos se apretaron con fuerza, con los nudillos blancos. El rostro de la chica regresó a él. Esos ojos, esa esposa, el viento cambió. Levantó la vista y vio que la puerta de la panadería se abría de nuevo. Eve salió, se sacudió la nieve del chal y levantó una cesta para colgarla en un gancho afuera. Contenía pan, fresco, para cualquiera con hambre suficiente como para tomarlo. Se puso de pie, caminó lentamente hacia el pueblo. Para cuando llegó a la panadería, la calle estaba casi vacía. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar. Las familias se reunieron tras las ventanas iluminadas por la luz de las velas. Alguien comenzó a cantar «Oh, noche de paz». Llegó a las escaleras de la panadería y miró hacia abajo. Otro par de huellas, pequeñas, se adentraban en el callejón. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Eve parpadeó, sorprendida. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Estaba solo, empezó, con la voz ronca por la indiferencia. Ella esperó. Vi el pan, dijo. Ella miró la cesta que tenía detrás. Cógelo si lo necesitas. Yo no lo necesito. Su voz se volvió aguda, incómoda. Tragó saliva. Nunca había visto a nadie colgar el pan así. Ella ladeó la cabeza. Mi hermana solía hacerlo. Dijo que El Salvador nació con hambre. Él se removió. No intentaba molestar. No lo tienes. El silencio se extendió entre ellos, suave e incómodo. Entonces, ¿quieres café? Parpadeó. No, dijo, pero sin firmeza. Bueno, gracias, asintió ella. Feliz Navidad, señor Coulter. Cerró la puerta con cuidado. Se quedó allí un minuto más y luego se volvió hacia la tienda. Había empezado a nevar de nuevo, fina como una flor tamizada. Pasó por el callejón y volvió a ver a la niña. Estaba agachada junto a un perro callejero, dándole de comer cortezas. Ella lo vio, sonrió de oreja a oreja y dijo: «Mamá dijo que no hablaras, pero parece que necesitas un amigo». No sabías qué decir. «Soy Josie», añadió. «¿Tienes un árbol?» «No. ¿Quieres uno?» Hizo una pausa. «No me sirve de mucho». Arrugó la nariz. «Los árboles no son para usar. Son para sentirlos, como magia». Sus palabras lo desviaron. «Vete ya», dijo con más suavidad de la que pretendía. «De acuerdo», se puso de pie. «Me gusta tu barba. Es como la de un oso triste». Entonces ella se fue. Caminó a casa más despacio. Dentro de la forja, el frío se había colado más. El martillo en el banco de trabajo parecía más pesado que antes. Su aliento se esfumaba en el aire como fantasmas. Encendió una lámpara y se sentó junto a la chimenea, mirando las brasas ennegrecidas. Tras un largo rato, cogió la yesca, encendió una llama y la puso suavemente. Siseó y luego se encendió. Se recostó en la silla, escuchando el leve crujido. Afuera, la nieve seguía cayendo. Se levantó, fue a un estante alto y bajó una vieja caja de madera. Dentro, 2 adornos de hierro para el árbol con forma de estrella. Su esposa los había hecho. Dijo que durarían más que el oropel. Dio vueltas a uno en la mano. Luego se levantó, salió y lo colgó en el picaporte. No era un árbol, pero algo. Por la mañana, los niños pasarían. Tal vez lo verían. Tal vez ella sí. Se quedó allí más tiempo del que pretendía. Las estrellas arriba. Parpadeó fría y agudamente. Casi volvió adentro cuando lo notó. Una lata envuelta en un paño de cocina estaba sobre la barandilla del porche. No había oído un golpe. La abrió. Galletas aún calientes, con mantequilla, ligeras como el aire. Ninguna nota,
solo la silenciosa ofrenda. Miró fijamente la nieve, con el corazón latiendo más fuerte de lo debido. Un gesto, de esos que abren algo. No ruidosamente, pero suficiente. Volvió adentro, cerró la puerta suavemente y se sentó con la lata a su lado. No comió de inmediato, simplemente la sostuvo. La lámpara parpadeó débilmente. El fuego encontró fuerza. Y Wade Coulter, cuyo nombre había sido pronunciado solo en susurros, estaba sentado en su fría forja junto a un fuego silencioso, sosteniendo algo cálido, algo como un recuerdo, algo como la misericordia, y lejano a través del viento. Y las campanas, la voz de una niña cantaba un villancico desafinado, pero pleno como si ella creyera, como si tal vez, solo tal vez, tuviera razón. La mañana después de Navidad llegó como un aliento contenido demasiado tiempo, silenciosa, pálida y áspera en los bordes. El cielo era del color de la hojalata, opaca y pesada, y el aire contenía el silencio que solo llega después de que la risa abandona una habitación. Wade Coulter estaba de nuevo en la puerta de la forja, igual que el día anterior. Pero algo había cambiado. Una lata de galletas reposaba vacía sobre su mesa. No se las había comido todas. Solo las suficientes para recordar el sabor, las suficientes para creer que alguien también las había querido para él. Se puso el abrigo y salió. La nieve se había endurecido durante la noche. A cada paso llegaba el sonido quebradizo de un mundo que se negaba a descongelarse. El humo salía en volutas de las chimeneas. Los perros ladraban en la distancia. Hoy no había villancicos, solo el roce de las palas y el viento que lo azotaba. No tenía intención de ir al pueblo, pero sus botas lo llevaron de todos modos. Pasó junto a la cuadra, junto a las puertas cerradas del bar, junto a la iglesia donde los juncos comenzaban a marchitarse. No había ningún lugar al que necesitara ir. Y tal vez esa era la verdad más solitaria. La panadería estaba abierta. Luces doradas se derramó por la ventana como algo caído del cielo. Dentro, Eve se movía con gracia y lentitud, espolvoreando azúcar sobre el pan, con el delantal manchado de harina. Había una especie de delicadeza en la forma en que tocaba la masa, como si aún creyera que la comida podía hacer que la gente se sintiera segura. Wade se quedó junto a la puerta más tiempo del debido. No era el único que observaba. Un grupo de mujeres se reunió al borde del porche de al lado, en voz baja, con la mirada más aguda que la escarcha. Todavía le hace entregas después de lo sucedido. No puedo imaginar qué habría pensado su hermana. Chica, no lo sé. Lo llama señor Yunque. Lo oí. Se dio la vuelta antes de que se dieran cuenta de que lo había oído. Pero sus palabras se aferraban como polvo frío, pesado y negro. Entró en la panadería sin pensar. La campana sobre la puerta sonó suavemente. Una calidez lo envolvió como un abrigo que no había usado en años. Canela, nuez moscada, humo de leña, un tenue toque de romero. Lo inhaló y recordó el invierno anterior. Dolor. Eve se giró sorprendida, no asustada. Buenos días, señor Coulter, dijo, limpiándose las manos en el delantal. Él asintió, incómodo. No quise interrumpir. ¿De verdad? Dudó. Solo quería ver si le quedaba pan. Levantó una hogaza envuelta en lino. Todavía caliente. Buscó a tientas una moneda. Considérelo parte del negocio de la hojalata, dijo. Josie me dijo que le gustan las galletas. Se sonrojó. Gracias. Sus manos se rozaron cuando tomó el pan. Sus dedos estaban calientes. Claro, no se inmutó. Antes de que pudiera volver a hablar, la cortina trasera se agitó y apareció Josie, con los brazos llenos de palos y ramitas. S.R. Yunque, hombre, gritó, dejándolos todos. Wade parpadeó. ¿Otra vez tú? Nunca viniste a cenar. No sabía que estaba invitada. Mamá preparó un lugar, dijo con claridad, como si eso lo resolviera todo. Josie, murmuró Eve, advirtiéndole con dulzura. Josie sonrió. Está bien. Se ve mejor hoy.
No tan gruñón. Wade rió entre dientes, sorprendiéndose a sí mismo. Eve negó con la cabeza, pero no con desaprobación. ¿Dónde van todos esos palos?, preguntó, mientras preparaba estofado de bosque. Frunció el ceño. Es de mentira, explicó. Para el perro de afuera. Está triste. Wade miró por la ventana. Efectivamente, el mismo Chucho de ayer esperaba junto al callejón, golpeando lentamente la nieve con la cola. ¿Se queda ahí?, preguntó Wade. Solo cuando tiene frío. Mamá me deja darle de comer cortezas de pan. ¿Tiene nombre? Todavía no. ¿Quieres ponerle uno? No estaba seguro de cómo responder. Nadie le había pedido que le pusiera nombre a nada en años. Lo pensaré. Josie sonrió radiante. Vale, pero algo bueno. Le tiene miedo a los fantasmas. Wade la miró. ¿Y tú no? Ella negó con la cabeza. Los fantasmas son solo viejos amores que no saben a dónde ir. Él no habló. ¿No podía? Sus palabras golpearon algo que no había abierto en mucho tiempo. Eve dio un paso adelante. Josie, ¿por qué no llevas el estofado al porche? La chica obedeció, tarareando suavemente mientras se iba. Eve se giró. Lo siento. A veces habla más de lo razonable. No, espera, dijo. Ella ve más que la mayoría. Los ojos de Eve se suavizaron. Tal vez. La miró fijamente entonces. Su rostro estaba cansado pero no cansado. Sus manos se movían con un propósito. Era una mujer que seguía adelante, no porque fuera fácil, sino porque se negaba a detenerse. Sintió algo tirar dentro de él. Lento, silencioso, peligroso. Debería irme, dijo. Gracias por el pan. Ella asintió. Por supuesto. Salió, sosteniendo la hogaza como si fuera a desvanecerse. Josie estaba agachada de nuevo junto al perro, susurrándole como si compartieran secretos. Wade hizo una pausa. Eres valiente. Levantó la vista. Mamá dice que ser amable es lo más valiente. Se alejó sin responder. A mitad de camino a casa, se dio cuenta de que sonreía. Esa noche, intentó leer un libro viejo a la luz de la lámpara, pero las palabras no le servían. No dejaba de oír su voz. Los fantasmas son solo viejos amores que no saben a dónde ir. Se sentó junto al fuego mucho después de que las llamas se apagaran, dándole vueltas a esas palabras como si fueran piedras en la mano. A la mañana siguiente, no encendió la forja. En cambio, recogió sus herramientas y regresó al pueblo. La puerta de la panadería llevaba semanas inclinada. Lo había notado, pero ahora le molestaba más de lo debido. Eve no estaba afuera, pero Josie sí. Señor Yunque, hombre, gritó. Mamá está en la cocina. Dijo, puedo vigilarte si trabajas. Señaló la puerta con la cabeza. Mejor arreglen esto si va a recibir gente. Josie se sentó en el escalón con un trozo de pan, dándole migas al perro. ¿Alguna vez arreglas corazones?, preguntó de repente. No hay mucha necesidad. Señaló su pecho. A veces mamá se rompe. Se nota cuando sus manos se quedan quietas. No sabía qué decir, así que siguió trabajando. Eve salió una hora después, secándose la frente. No tenías que hacer eso. Se enderezó. No preguntó. Ella ladeó la cabeza. Gracias. Algo suelto en la bisagra. No era difícil, pero ambos sabían que no era por la bisagra. Pasen, dijo ella tras una pausa. Para tomar café, la siguió. Dentro, la cocina estaba cálida. Salía vapor de la estufa. Josie se sentó cerca de la chimenea y empezó a dibujar con un poco de carboncillo. Eve sirvió café en una taza desportillada. Está fuerte. No sabía si es perfecto, dijo. Se quedaron sentados en silencio un rato. No es incómodo. Tampoco es muy familiar. ¿Por qué vive sola?, preguntó Josie desde el suelo. Josie, advirtió Eve. No pasa nada, dijo Wade.
Tú bebés el café. Yo vivía con alguien. Ella pasó. Lo siento. Tenía una risa como campanillas de viento. Añadió. Incluso cuando estaba enfadada. ¿Te dolió cuando se fue? No respondió de inmediato. Todos los días, dijo finalmente. José asintió. Eso es amor, dice mamá. Duele después. Ebeye puso una mano sobre sus hijas. Guade se levantó. Debería irme. Tienes cosas que hacer. Vuelve mañana, pidió José. Dudó. Ebeye lo miró con ojos indescifrables. Asintió levemente. Quizás afuera, el perro lo siguió hasta media calle. Esa noche pulió el letrero sobre la forja. No lo habían tocado en 2 años. Luego encendió la chimenea, no para trabajar, solo para que el calor volviera a respirar. Encontró la segunda estrella de hierro que su esposa había hecho y la colocó en el alféizar de la ventana. Que todo el pueblo lo viera, que hablara. Al día siguiente, regresó con un pequeño amuleto de herradura y se lo dio a José para el perro. ¿Sigue sin nombre?, preguntó. Ella miró al perro, que ahora estaba sentado como si perteneciera a su hogar. Fantasma, dijo. Guade parpadeó. Por el amor que no se va, se arrodilló. Fantasma, será. Ebeye sonrió desde la puerta. Esa noche, dejó la forja abierta. Solo una rendija por si alguien necesitaba algo. Y alguien lo necesitaba. Cerca de la medianoche, llamaron a la puerta. Abrió. José, envuelta en 2 grandes chales, le ofreció un papel. Un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano bajo una estrella. Él, ella y Ebeye. Te hemos reservado un asiento otra vez, dijo. La cena es mañana. Miraste el dibujo, luego la miraste a ella, luego la llevaste al porche de la panadería donde estaba Ebeye, con una mano agarrada al marco de la puerta. Sus ojos tenían algo cercano a la esperanza. Querías decir que sí, pero las palabras no salían. En cambio, se arrodilló. Lo pensaré. José sonrió. Pensar es el comienzo de decir que sí. Los vio alejarse, su pequeña mano en Ebeye. La nieve comenzó a caer de nuevo, suave como un silencio. Sostuvo el papel contra su pecho. No había dicho que sí, pero tampoco había dicho que no. Y en un pueblo que aún susurraba su nombre como una advertencia, eso era algo. Ese era un comienzo. La nieve suavizaba los bordes afilados del pueblo, haciendo que incluso las puertas más ásperas parecieran haber sido perdonadas. Guade salió justo antes del amanecer. El cielo aún tenía el color del humo. La escarcha lo cubría todo. Clavos, ventanas, cercas, como si la tierra hubiera dejado de respirar en su sueño. Se quedó quieto, dejando que el frío lo despertara lentamente. La forja a sus espaldas estaba cálida, brillaba tenuemente. Había atizado el fuego solo para ver si podía, solo para recordarse que aún era posible calentarse. En su mano llevaba un pequeño bulto envuelto en tela. Dentro, una bisagra reparada, 2 clavos nuevos y una nota que no había firmado. La dejó en el porche de la panadería, escondida bajo los escalones, donde el viento no la encontrara. Luego se dio la vuelta y se alejó antes de que el sol pudiera sorprenderlo allí. No esperaba agradecimiento. No lo necesitaba. El acto era la respuesta. Más tarde esa mañana, oyó que llamaban. No era muy fuerte, solo lo suficiente como para hacerle saber que alguien había estado al otro lado de la puerta el tiempo suficiente para armarse de valor. Cuando la abrió, no quedaba nadie, pero un pastel esperaba en el escalón. Se agachó y lo levantó. De melocotón y canela, todavía caliente. Ninguna nota, pero lo sabía. Lo llevó adentro, lo dejó con cuidado sobre la mesa y no probó bocado. Todavía no. Simplemente dejó que el aroma llenara la habitación. La amabilidad que había encontrado tenía su propio silencio. Al mediodía, caminaba de nuevo por el pueblo, más despacio ahora, como si sus botas ya no necesitaran luchar contra el suelo. Pasó junto a la iglesia.
Un nuevo letrero colgaba sobre las puertas. Incluso los perdidos son bienvenidos. Se burló, pero en voz baja. Dentro del bar, se alzaron las voces. Algunas ásperas, otras perezosas por la bebida. No entró. No hacía falta. Pero al pasar, captó un nombre. Cultistas husmeando alrededor de la panadería. Ahora los fantasmas invitados son buenos huéspedes. Siguieron las risas. Un familiar masculino bajo. Wade se detuvo, con la mandíbula apretada. Siguió caminando. Fuera del mercadillo, la señora Cayum estaba de pie con su chal de lana verde, con los brazos cruzados como un juez esperando sentencia. Sus ojos se encontraron con los de él. Asintió cortésmente y siguió caminando. ¿Está a punto de volver a ser decente, señor Coulter?, preguntó. Se detuvo. Mire hacia atrás. Sonrió débil y amargamente. Se necesita más que galletas y puertas remendadas para hacer a un hombre justo. No respondió. No porque no pudiera, sino porque ella no escucharía nada de lo que dijera a menos que fuera una disculpa, e incluso entonces jamás le concedería el indulto. La dejó de pie en su pequeña sala congelada y regresó a la forja. Esa noche, José llegó saltando por el sendero. Fantasma, la perra la seguía como una sombra, más leal que la mayoría de sus parientes. No llamó, solo abrió la puerta y entró como si llevara años haciéndolo. Mamá hizo estofado, dijo, pero quemó el pan. Él rió entre dientes. ¿Lo hizo? Ella dijo, podría pedirte ayuda mañana, pero no puedo esperar tanto. El pan importa. Arqueó una ceja. ¿El pan importa?, dice mamá. La comida es como la gente dice lo que no puede. Eso lo hizo detenerse. Se inclinó a su altura. ¿Y qué intenta decir el estofado? Se tocó la barbilla dramáticamente. Tal vez. Siento haberte dejado frío. Bajó la mirada hacia el pastel que aún estaba intacto en la mesa. Tal vez. Ella se sentó junto al fuego, con un fantasma acurrucándose a sus pies. Él le dio una tacita de leche tibia. Ella la tomó sin preguntar porque la tenía preparada. También arreglé el banco de tu mamá, dijo después de un rato. Lo sé. Sonrió sin motivo después de que te fuiste. Por eso lo sé. Se quedaron así un rato. Nada ruidoso. Solo aliento, calor y el destello de una luz. Luego se levantó. Tengo que irme. Se preocupará. La acompañó afuera. La observó desaparecer entre la nieve que caía. El silencio que dejó atrás ya no era pesado. Simplemente quietud. Al día siguiente, Eve llegó en persona. Se quedó en su puerta, con las manos enguantadas juntas, los labios apretados en una tímida sonrisa. Espero que te guste el pastel. A mí sí. Quemé el primero, admitió. Se distrajo. Parece que valió la pena el esfuerzo. Se quedaron así, sin hablar, pero sin terminar. Tengo un favor, dijo ella. Él arqueó una ceja. Josie quiere aprender a hacer herraduras. Parpadeó. Tiene 6 años. Dice que es fuerte. Sonrió. Puedo enseñarle un par de cosas. Gracias. ¿Confías en mí con ella? Sí. La forma en que lo dijo tenía peso. No ciega, no blanda, sino merecida. Esa tarde, José llegó con un delantal enorme, arrastrando un taburete. Wade le enseñó a sujetar las tenazas, a golpear con precisión. Falló todos los golpes, pero sus ojos brillaron como faroles. Corrigió su agarre, sus manos sobre las de ella, lento y paciente. Ella sonrió. Mamá dijo, eres cuidadosa con las cosas rotas. Parpadeó. No estoy rota, añadió con orgullo. Pero dijo que aún sabrías cómo sujetarme bien. No supiste qué decir a eso. Al atardecer, había hecho un desastre de clavos y un gancho torcido que, según ella, era para el collar de fantasma. Eve la recogió, él se quedó allí. ¿Puedo pagarte? No. Ella asintió. De acuerdo.
Sus dedos se rozaron al entregarle los guantes de la niña. Esa noche, se quedó en la forja, mirando el trozo de metal que Josie había doblado. No era gran cosa, pero era suyo, y se quedó en la pared junto al martillo. Al día siguiente, los susurros se hicieron más fuertes. En la iglesia, el reverendo habló de la tentación con piel de oveja. Nunca mencionó nombres, pero los ojos le pesaron como flechas. Eve ya no se sentaba en el primer banco. La señora Cayum pasó por la panadería y preguntó en voz alta si el verdadero padre de Jos seguía viviendo en pecado al otro lado de la calle. Eve respondió en voz baja: mi hija reconoce la bondad cuando la ve. Aún así, el pueblo se conmovió. Esa noche, Wade encontró una piedra que le habían lanzado por la ventana. Dentro de la forja, no se llevaron nada, solo vidrios rotos y el hedor a cerveza en la piedra. La recogió sin decir nada. Eve le trajo nuevos dolores al día siguiente. La miró. No tienes que meterte en mis problemas. Ella lo miró a los ojos. Los problemas suelen buscar a los callados. Dejé de esconderme de ellos cuando murió mi hermana. Ella lo ayudó a poner el vaso, con manos firmes. Cuando terminaron, se sentó a su lado, sin invitación, sin miedo. ¿La extrañas?, preguntó en voz baja. Todas las noches. ¿Qué diría de todo esto? Me decía que horneara más. Se rieron. Una pequeña, pero permaneció en la habitación incluso después de morir. Bajó la mirada hacia sus manos. No fui un buen hombre con mi esposa. Eve ni se inmutó. Bebí demasiado, trabajé demasiado, olvidé los cumpleaños. Luego, cuando enfermó, no creí que fuera grave hasta que lo fue. El dolor hace que el recuerdo sea cruel, dijo. Pero la amabas. Yo la amaba. Y ahora sigo sin saber qué hacer con ese amor. Tal vez solo necesite un nuevo lugar donde descansar. La miró, vio la fuerza bajo la ternura. ¿Es eso lo que has hecho? Lo estoy intentando. Afuera, volvió a nevar. Suave, constante. Se puso de pie. Traje sopa. La tomó con ambas manos. No hablaron más, pero cuando ella se fue, la vio alejarse más tiempo del habitual. Y esta vez, dejó la puerta abierta un rato después de que ella se fuera. Esa noche, Fantasma ladró una vez y luego se quedó callado. Wade se levantó de la cama, se puso las botas y salió. En su porche había un bulto. Dentro, un dibujo infantil. Él, Eve, Josie y el perro. Pero esta vez, sobre sus cabezas había palabras garabateadas con carboncillo. Una familia puede empezar en cualquier lugar. Tocó la página como si fuera de cristal. Luego se giró porque no estaba solo. Al otro lado de la calle, Eve estaba en su ventana, con una vela encendida detrás de ella. No lo saludó, solo lo miró como si conociera cada página de su historia y no le importara lo rotas que estuvieran. Levantó el dibujo ligeramente, un gesto que decía gracias, sin decir una palabra. Ella asintió y se dio la vuelta. El viento arreció entonces, pero Wee no tenía frío. Ya no. El año nuevo llegó sin fanfarrias. Sin fuegos artificiales, sin música, solo el silencio constante de la nieve cayendo y el crujido de la escarcha asentando las vigas de madera. Wade se despertó temprano antes de que la luz tocara las ventanas y se quedó quieto, escuchando el suave crepitar de las brasas de la forja. El fuego no se había apagado durante la noche. Eso solo se sentía como una especie de victoria. A medianoche, por la mañana, el pueblo había vuelto a despertar. El humo se elevaba de las chimeneas y las huellas de botas abrían nuevas líneas en la calle. En la panadería, las persianas estaban abiertas, y el aroma a pan caliente se filtraba en el frío como un susurro. WDE dudó antes de dirigirse hacia allí, más cauteloso ahora, más expuesto. Josie lo recibió en el escalón antes de que pudiera llamar. «Te perdiste el desayuno», dijo. «Ya me lo imaginaba. La próxima vez que no aparezcas, te enviaremos fantasmas a arrastrarte». Wade arqueó una ceja.
Ese chucho no aguantaría ni 5 minutos en el frío. Tiene mucha fuerza. Tú también, murmuró. Ella sonrió radiante y abrió la puerta de un tirón. Mamá te guardó el café. Eve levantó la vista del mostrador, con las mangas floreadas y el pelo recogido en una trenza suelta. Le ofreció una sonrisa discreta, y él entró. Era la primera vez que entraba sin necesidad de un motivo. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Sin hablar del tiempo, sin hablar de lo que decían en el pueblo, solo café y pan, y el calor de 3 personas que no fingían estar presentes. Más tarde, Wade ayudó a remendar un cajón que se había atascado. Luego volvió a colgar la puerta de la despensa. Pequeñas cosas, trabajo fácil. Pero sus manos se movían con determinación, y Eve no lo detuvo. Hoy vi a la señora Cayum, dijo Josie de repente, balanceando las piernas. Eve se puso rígido. ¿Qué dijo? Josie se encogió de hombros. Me dijo que era demasiado atrevida para ser una chica. Le dije que me criaron panaderos, no gatos de granero. Wade ahogó una carcajada. Eve se sonrojó. Josie, es verdad. No se equivoca, añadió Wade con suavidad. Bolt no es malo, pero molesta a la gente, dijo Ebeye, con la voz más suave. Sobre todo cuando ya han decidido quién debería ser. Josie frunció el ceño. Dijo, nos vigilan. Sí, dijo Ebeye. ¿Y eso no te asusta? Antes sí, la miró a los ojos. Y ahora prefiero que hablen de mí a que me olviden. Afuera, sonó la campana sobre la puerta de la panadería. Las señoras de la iglesia entraron, 3 de ellas, todas con bufandas y abrigos largos, con los labios fruncidos como rodajas de limón. Wade se deslizó a la cocina mientras Eve la saludaba. Escuchó sus voces bajas y las señaló con el dedo, como si midieran la amabilidad con cucharillas. He oído que has tenido compañía. La gente habla, ya sabes. Jos es demasiado pequeño para entenderlo. Eve se mantuvo tranquila, educada y firme. Cuando se fueron, regresó con la mandíbula apretada y las manos temblando lo justo para que Wade lo notara. No debería haberlos dejado entrar, se dijo, más bien para sí misma. No les debes nada. Se lo dirán al reverendo. Se lo dirán a todos. Déjalos. Lo miró. No soy solo yo. Es Josie. Ella es la que pagará. Se quedó inseguro, luego metió la mano en su abrigo y sacó algo pequeño. Un amuleto, un trozo de cuero trenzado con una moneda de hierro enhebrada. Hice esto para ella, dijo. Para la suerte o la fuerza. Eve lo tomó, sus dedos rozando los de él. Le gustará. Dáselo cuando esté tranquilo. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. No estás solo, Eve. Ella no respondió, pero él vio cómo enderezó los hombros después de que él se fuera. Esa noche, caminó hacia la iglesia. Las puertas estaban cerradas, las linternas bajas. Dentro, el reverendo Albrook estaba de pie tras el púlpito, leyendo en voz alta en una sala vacía. Wade llamó a la puerta. El reverendo levantó la vista, sobresaltado, y asintió lentamente. Señor Coulter, vine a escuchar, dijo Wade a la palabra. Al tono. El reverendo cerró la Biblia. No ha estado aquí desde el funeral. Pensé que Dios ya sabía cómo me sentía. Y ahora me pregunto si la gracia tiene fecha de caducidad. El reverendo lo observó. La gente recuerda el dolor, señor Coulter. Se aferran a él, pero también recuerdan el coraje. Si es lo suficientemente silencioso, espere. Dio un paso al frente. He estado haciendo cosas, pequeñas cosas, para recuperar mi nombre. Así no es como funciona la redención. Entonces, ¿cómo funciona? Empieza por presentarse. Incluso cuando hablan, sobre todo cuando hablan. Wade asintió una vez y se dio la vuelta para irse. La voz del reverendo lo siguió. Es una buena mujer y la chica es mejor por conocerte. Hizo una pausa, pero no miró atrás.
No estoy seguro de que me hace capaz eso, dijo el reverendo. Wade salió a la noche, la nieve caía con fuerza ahora, cubriendo cada sonido excepto su propia respiración. A la mañana siguiente, el pueblo se sentía más frío, no en temperatura, sino en modales. Las puertas se cerraban más rápido. Las conversaciones terminaban cuando él se acercaba. Un niño escupió en la nieve cerca de sus botas y se alejó sin mirarlo a los ojos. Siguió caminando. En la panadería, Josie lo recibió con una sonrisa. Le di a Ghost el amuleto. Lo guarda en su boca como un tesoro. Eve rió desde la cocina, pero sus ojos estaban cansados. ¿Puedo arreglar la cerca de atrás hoy?, ofreció Wade. No, dijo suavemente. Hoy no. Él entendió. Se sentaron junto a la chimenea, sin decir mucho. Josie se sonrojó en silencio. Ghost resopló. La habitación se sentía más pequeña de lo habitual, como si el pueblo la hubiera apretado a su alrededor. Después de comer, Josie salió a jugar. Wade se giró hacia Eve. Cada vez hacen más ruido. Siempre lo harán. ¿Crees que debería irme? Ella sostuvo su mirada. ¿Quieres? No. Entonces no lo hagas. Pero tú, no te pido que me protejas. Te pido que te quedes si eso es lo que quieres. Bajó la mirada. Quiero. Ella extendió la mano sobre la mesa, apoyando la suya. Ninguno se movió hasta que llamaron. 3 vueltas bruscas. Eve se tensó. Wade estaba en la puerta. La señora Cayum detrás de ella, la predicadora. Wade se hizo a un lado. Déjalos entrar. Señorita Barnes, dijo el reverendo. Hay preocupación. Eve se quedó parada. ¿Por qué? La señora Cayum sorbió por la nariz. Tú y este hombre, el niño involucrado, las apariencias. Eve se cruzó de brazos. Y el pueblo está hablando. El reverendo dijo, hay una reunión la semana que viene para hablar de los valores de la comunidad. Wade dio un paso adelante. Te refieres a juicio. Nosotros nos referimos a preservación. La señora Cayum espetó. Wade miró al predicador. ¿Crees que soy un peligro? El reverendo dudó. Creo que lo intentas, pero intentarlo no siempre convence a la gente. No estoy aquí para convencerlos. Entonces, ¿por qué estás aquí?, respondió Eve. Porque lo queremos aquí. La señora Cayum entrecerró los ojos. Entonces ambos vivirán con lo que venga. Se fueron en silencio. Eve se hundió en la silla. Wade se arrodilló a su lado. Me voy si así es más fácil. Negó con la cabeza. Solo son ruidosos. Pero no están bien. Dudó. ¿Estás seguro? Ella asintió. Estoy harta de tener miedo de la gente que no nos conoce. Afuera, la nieve había parado. La calle brillaba bajo el sol, pero el frío no se había disipado. Esa noche, Wade encendió una segunda linterna en la forja. Que ardiera con fuerza. Luego colgó un nuevo cartel en la valla de la panadería. Nada llamativo, solo tallado en madera. Pan caliente, corazones cálidos. Todos son bienvenidos. Él no preguntó. Ella no lo detuvo. Al anochecer, Josie arrastró un taburete hasta la ventana. El fantasma dice que el pueblo puede aullar todo lo que quiera. No se irá. Wade rió entre dientes. Yo tampoco. Eve sostuvo su mirada. Entonces nos levantamos. Esa noche, alguien dejó cenizas en el escalón de la panadería. Una advertencia. Wade lo limpió antes de que Josie lo viera, pero Eve sí. No lloró, no habló. Simplemente tomó su mano mientras estaban en la puerta. Y cuando bajó la mirada, se dio cuenta de que su mano ya no temblaba. El viento aullaba desde el cañón justo después de la medianoche, sacudiendo un escalofrío en la panadería y gimiendo contra la forja como una pena demasiado vieja para nombrarla. WD ya estaba despierto, con las botas puestas, el fuego encendido, una olla de agua calentándose sobre las brasas. No había dormido, no desde las cenizas.
No habían hablado de eso. En realidad, no. Eve había barrido los escalones. Josie se había reído de un petirrojo que saltaba por la barandilla, y Wade había martillado una herradura como si fuera cualquier otra mañana. Pero algo había cambiado. No en la forma en que se miraban, sino en la forma en que estaban uno al lado del otro. Vertió el agua caliente en una palangana y se frotó el hollín de las manos. Había terminado de esconderse. Al amanecer, cruzó la calle antes de que el sol tocara los tejados. La nieve crujía bajo sus botas, quebradiza y ruidosa. Fantasma lo siguió en silencio. Josie abrió la puerta antes de que llamara. Tenía los ojos muy abiertos. Esta vez no sonreía. Está enferma, dijo la chica. Mamá tiene mucho calor. Pasó junto a ella hacia el estrecho pasillo que conducía a la trastienda. El calor del horno no había llegado tan lejos. El fuego de la chimenea estaba casi apagado. Y allí, envuelta en todas las colchas que Josie pudo encontrar, Eve yacía pálida, con la frente brillante de sudor, la respiración superficial y rápida. Se arrodilló a su lado. Sus labios se movieron, pero las palabras no tenían sentido. Estuvo tosiendo anoche, susurró Josie. Entonces no pudo dejar de temblar. Wade sintió que le ardía la frente. Se giró hacia la chica. Trae mi abrigo. ¿A dónde la llevas? A la iglesia. Allí hay calor. Y la gente nos odia. Ya no tienen acceso. Envolvió a Eve en su manta más gruesa, le metió el pelo con cuidado bajo el borde y la levantó en brazos. No pesaba nada. Más ligera que la pena, más ligera que la culpa. Afuera, el pueblo empezaba a despertar. La puerta de la panadería se abrió de golpe al salir a la calle. La escarcha le mordió los ojos, pero no se detuvo. Fantasma ladró una vez y se adelantó al trote. La señora Cayum estaba en la entrada, con los brazos llenos de leña. Abrió la boca. No le salieron las palabras. Para cuando llegó a la iglesia, la campana aún no había sonado, pero las puertas estaban abiertas. Las abrió de una patada con el talón. El reverendo Albrook levantó la vista de la oración, sobresaltado. Tras él, el santuario aún olía a pino y cera derretida. Se está quemando, dijo Wade. Y el médico no viene. Albrook cruzó la habitación en 3 zancadas y le tomó el pulso. Entornó los ojos. Recuéstela aquí. Wade la colocó sobre los cojines del banco, acunando su cabeza hasta que descansó. Josie se subió al banco junto a ella y le tomó la mano. Traigan agua, dijo el reverendo. Y ropa. Wade no se movió. Váyanse, dijo Ulbrook con brusquedad. Wade lo miró, no con ira, sino con algo más profundo. No la voy a dejar otra vez. Ulbrook titubeó y luego asintió. Otros habitantes del pueblo comenzaron a llegar poco a poco. Primero el organista, luego 2 mujeres con himnos, luego la propia señora Cayum, dejando un rastro de nieve en silencio. Todos se detuvieron al ver al herrero inclinado sobre el rostro febril del panadero. Nadie habló. Nadie necesitaba hablar. La iglesia se calentó lentamente, un respiro a la vez. Alguien trajo té. Alguien trajo caldo. La señora Cayum, entre todos, se arrodilló para volver a encender el fuego. Josie se aferró al brazo de Wde, y él no dejaba de susurrarle cosas que Eve no podía oír. Me dijiste que me quedara. Me dijiste que no corriera. Estoy aquí. Pasaron las horas. Las velas se consumían. El cielo volvió a ponerse gris. Eve gimió una vez y luego se quedó en silencio. Las manos de Wde temblaban. Albrook le puso una mano en el hombro. Está luchando. Está cansada. Tú también. Pero aquí estás. Josie se había quedado dormida, acurrucada bajo el brazo de su madre. Watt cerró los ojos. Recordó otros fuegos, otras camas. Los dedos fríos de su esposa resbalándose de su agarre mientras le rogaba que no se fuera. La forma en que el pueblo lo había mirado después. La forma en que se había mirado a sí mismo.
Abrió los ojos y vio a Eve observándolo. No del todo despierta, pero no se había ido. Se inclinó hacia ella. No me voy. Ella intentó hablar, pero él la silenció. Su mano le rozó la mejilla y sus ojos parpadearon, suavizándose. Estoy aquí. Al-Buk dio un paso adelante, asintiendo una vez. Necesita descansar. Wade permaneció a su lado toda la noche. Por la mañana, la fiebre había bajado. La noticia corrió más rápido que los chismes. Por la tarde, la gente del pueblo fue pasando por la forja uno a uno. No para hablar, solo para dejar algo en la puerta. Leña, un pastel, una flor, un par de guantes demasiado pequeños para Wade, pero perfectos para Josie. La señora Cayum llegó última. No dijo nada, simplemente dejó un frasco de melocotones en conserva en el escalón y se fue. Cuando Eve regresó a casa, pálida pero erguida, se detuvo al ver su porche. Lo habían barrido, las barandillas arregladas. Una manta nueva colgaba sobre el columpio. WDE estaba de pie junto a ella, con Josie encaramada en su hombro. «Ahora tienes vecinos», dijo. «Supongo que sí». Esa noche, los tres comieron a la luz de la lámpara. No hablaron mucho. Solo el tintineo de las cucharas, el susurro de las tablas viejas del suelo, el suave zumbido de algo sagrado echando raíces. Josie se durmió en su silla. Wade se levantó para llevarla a la cama, pero Eve lo detuvo. «Puede dormir aquí». La bajó con cuidado a la alfombra junto al fuego y la arropó con una colcha. Cuando se giró, Eve lo estaba observando. «Tenía miedo», dijo. «Yo también. Pero no ahora». «No». Se acercó. «No demasiado». Su voz se suavizó. «Te quedaste. Te dije que lo haría». Bajó la mirada. «Seguirán hablando. Déjalos. Afuera». La nieve comenzó a caer de nuevo. Esta vez no parecía un juicio. Solo una tapadera. Un apaciguamiento. Wade se acercó a la puerta. La abrió. Dejó que el viento frío le rozara la cara. «Nunca me despedí de ella», dijo. «No como es debido». Eve se movió a su lado. «No tienes que olvidarla». «Lo sé, pero tal vez pueda dejar de arrodillarme ante una tumba y empezar a arrodillarme ante una mesa». Tomó su mano y la tomó con suavidad. «Ya lo has hecho». El viento amainó. La lámpara de dentro parpadeó. La miró y, por primera vez en años, no se sintió como un hombre que esperaba ser perdonado. Se sintió elegido. No en voz alta, no de golpe, pero sí lo suficiente.